¿Cuál o cuáles de todos los aportes culturales de la antigüedad impacta la conformación de las sociedades actuales? Primeramente, partiremos de algunas de las definiciones de esta problemática o de esta gran pregunta. Partiremos con la definición de impactar. Entre las definiciones de la Real Academia Española se encuentra causar un choque físico, desconcertar a causa de un acontecimiento o noticia y finalmente hacer impacto en algo o en alguien. Y es donde, en ese aspecto donde vamos a enfocar a continuación otros cuestionamientos. La siguiente definición: cultura, el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, cultural, industrial de una época o grupo social. También en esta parte hablaremos y abordaremos grandes civilizaciones de la historia, como la cultura hebrea, egipcia, china, eh, india, y las grandes civilizaciones clásicas. Dentro de esa definición también se encuentra el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico, y esa parte es importante para los cuestionamientos que se van a desarrollar. Dentro de la pregunta se encuentra la palabra aporte. Aporte se trata de una palabra que procede del latín, en concreto del verbo aportare, con dos, es el fruto de la suma de dos raíces, el prefijo ad, que significa hacia, y del verbo portare, que significa llevar. La definición entonces del aporte es algo que se entrega o se realiza con el objetivo de ayudar o de contribuir a una causa. Una vez dadas estas definiciones, he formulado dos grandes preguntas en la cual se repartirá esta charla para su comprensión, la comprensión de esta gran problemática nombrada al principio. Como primera pregunta que he formulado es la siguiente: ¿en qué aspecto o aspectos culturales se ha dado el mayor impacto de tales aportes antiguos? Muy bien, y con esta pregunta me refiero y me quiero referir a las grandes civilizaciones fundacionales que contaron con un sistema de escritura, de las cuales se encuentran las civilizaciones hebrea, egipcia, china, árabe y finalmente eh, la civilización india. ¿Y por qué estas civilizaciones y no las clásicas? Pues las clásicas las abordaremos en una segunda parte, en un segundo cuestionamiento, debido a que su dispersión y expansión en sus territorios fue en gran medida, y estas civilizaciones tuvieron un periodo de duración a finales de la, antes de la década de Cristo, antes de y algunas décadas después de Cristo. Comenzaré diciendo algo referente a estas civilizaciones antiguas, correspondiente a su geografía. Las civilizaciones más antiguas surgieron a orillas de los grandes ríos. Eh, en los primeros tiempos de la historia, los hombres habían buscado aquellos lugares que tenían mayores ventajas para desarrollarse. Fue así como los espacios ideales para el asiento de las poblaciones fueron lugares que aún conservan aspectos geográficos importantes para el continuo desarrollo de las civilizaciones. Los aspectos con los cuales se ha relacionado el mayor impacto a la conformación de nuestras sociedades actuales han sido los siguientes. Primeramente, la religión, el, un aspecto tecnológico, económico. El tercero, la arquitectura, muy ligada a la escultura. Y cuarto, literario, ligado a la música. Procederé nombrando cada una de las civilizaciones ya citadas e iré relacionando aquellos aspectos para que demos cuenta que
tan grande ha sido el impacto de estos aportes culturales, aquellas culturas como con sus conocimientos nos han dado un legado histórico. Comenzaré nombrando a la civilización hebrea, la cual desarrolló un estilo monoteísta y desarrolló el arte iconoclasta con los, juntamente con los árabes. Esto quiere decir que no representaban a ninguna imagen de un dios o deidad porque significaría caer en la idolatría y la pérdida de Dios y el abandono del pueblo de Dios. De esta forma, ellos desarrollaron aquel legado que aún en los judíos se sigue observando muy bien cuando lo observamos en los ritos y tradiciones de los judíos y musulmanes. Los egipcios, pasaré ahora, monumentos funerarios, aquel legado que arquitectónico que nos deja con sus monumentos funerarios, los hipogeos en un comienzo, las pirámides y las mastabas, juntamente con los mausoleos que se hacían a los emperadores en la civilización china desde tiempos inmemoriales en cada una de las dinastías. En la escultura también los egipcios desarrollaron la ley de la frontalidad, o lo que se llama bulto redondo. Podía ser vista de todos los lados, pero solamente se observaba el rostro, la figura del cuerpo de frente, mirándola frontalmente, lo que sería legado para civilizaciones como la griega y romana. En cuanto a lo tecnológico, tuvieron un impacto muy importante en el campo de la agricultura con el desarrollo que me ha parecido importante nombrar el Chaduf, una máquina de riego simple con la cual los campesinos o los obreros de aquel tiempo sacaban agua del río Nilo a los pozos para poder regar los cultivos del reino del Bajo y Alto Egipto. Y juntamente también desarrollaron el papiro, que nombraré después la relación que existe con los chinos. Muy bien, ya lo he nombrado antes y seguiremos con la civilización china. Esta civilización en cuanto a lo tecnológico y económico tuvo un impacto muy grande en la agricultura con el cultivo del arroz, una importante actividad que desarrollaron la metalurgia para las armas y herramientas de bronce, y lo cual es un aspecto que ha impactado a nuestra conformación, ya que fueron ellos quienes con esta actividad nos han legado a nosotros el conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos. En cuanto al aspecto religioso de esta civilización, encontramos el confucianismo, taoísmo y budismo, que a diferencia de las religiones monoteístas y politeístas, creían en las fuerzas de la naturaleza, que cada ser humano tenía un deber aquí en la tierra y que debía cumplir la misión que tenía encomendada, si o de lo contrario no estaría en el cielo. Y en el aspecto arquitectónico fue muy alta su riqueza y que aún se conserva un impacto muy grande que ha legado culturalmente a la conformación de las sociedades actuales. Encontramos las pagodas, una cadena de cuerpos cilíndricos con los techos de cadera. Estos techos son reconocibles porque sus aleros están vueltos hacia arriba en las esquinas del mismo y son la marca más identificable de la arquitectura del techo chino. Y también se hallan los mausoleos, como los guerreros de Terracota, ese gran
legado, aporte a la humanidad y los palacios imperiales que aún conservan su viveza y su riqueza arquitectónica. Y en cuanto a lo tecnológico, encontramos el papel, que junto con un legado o un antecedente se encuentra el papiro. El papel chino principalmente tuvo origen con los trapos viejos que producían de seda. Luego pasó a la corteza del árbol, se producía la corteza del árbol y también del cáñamo, para finalmente llegar a la hoja de arroz y ser lo que ahora eh, utilizamos como papel para cada uno de nuestros estudios, para cada una de nuestras ocupaciones, nuestras tareas. Pasamos a los árabes y quisiera comenzar con el desarrollo que ellos tuvieron en lo tecnológico, en lo económico específicamente, pues desarrollaron una vez que el pueblo fue unido a través de la civilización musulmana y se produjo el imperio islámico, desarrollaron el dinar de oro, la moneda propia, y también el cheque y la letra de cambio, lo cual es útil para las operaciones mercantiles y gestiones empresariales en la actualidad. En cuanto al aspecto literario, encontramos en Las Mil y Una Noches una reunión o compendio de varios cuentos populares indios y árabes y que hacen parte ahora de la cultura, de la literatura universal. En el aspecto arquitectónico nos han dejado la mezquita, aquel lugar o centro de oración que se reúne el pueblo musulmán y que pues se ha expandido a nivel mundial y podemos encontrar incluso acá en nuestro país mezquitas de este tipo, las madrazas o escuelas de aprendizaje, el palacio como el Taj Mahal, una reunión de técnicas arquitectónicas y artísticas muy grande y reconocible a nivel mundial, y las tumbas también. Ellos usaron mucho en esas composiciones lo que es la cúpula que tomaron del Imperio Bizantino cuando tuvieron el impacto o impactaron con el Imperio Islámico. En lo tecnológico, una capacidad de ellos que hizo posible la producción de gran cantidad de telas, el algodón, el tafetán y muy importante el cachemir, una tela muy escasa, sacada de animales ovinos. Nos dirigimos ahora a la civilización india y comenzaré con el aspecto religioso en esta parte. Hubo varias tendencias religiosas, principalmente como se encuentra el brahmanismo, que se encuentra también con el budismo y el taoísmo, que también llegaron a esta gran civilización. En cuanto al brahmanismo, es muy grande su legado de dioses, como ya sabemos, y que ha perdurado en gran parte del subcontinente indio. Y el budismo que fue puesto con la visión de Siddhartha Gautama cuando vio la iluminación y vio que a través del sufrimiento podemos llegar a la ley del karma, de aquella iluminación. Me excuso por la confusión de los términos. El karma, que es el sufrimiento, o la ley del nirvana, que es la iluminación. En lo literario está el Mahabharata y el Ramayana. Me quisiera referir al Mahabharata como poema épico que junto al poema del rey Gesar o el libro del rey Gesar, que es chino, fueron y comparten los poemas épicos más largos del mundo y que se transmiten con igual vivacidad como lo hicieron en sus inicios. Este contiene, el Mahabharata contiene todo el saber religioso indio. Y en cuanto al arquitectónico es
grandioso resaltar ese incentivo que tuvieron relacionado con lo sagrado, aquellos templos o arquitectura excavada o tallada en la roca. Podemos ver ejemplos de esto, de escuelas y templos budistas en la roca, alejados de la sociedad, para poder reflexionar y alcanzar el conocimiento y, y el poder tener las significaciones en varios aspectos de la vida. En cuanto, pues, junto con lo literario, se encuentra que su música eh, es la más antigua de la humanidad. Esto se ve reflejado en los Vedas, que en la recitación de himnos y salmos a sus dioses, que, por cierto, esta recopilación, esta compilación literaria religiosa es la que contiene el sánscrito, eh, que es la lengua clásica de la India y una de las lenguas indoeuropeas más antiguas y documentadas, de la cual se dividen o se derivan casi todos los idiomas actuales, algo que ha sido importante en reconocer de esta civilización. En su escultura fueron muy detallados en la proporción del cuerpo y de los animales. Fue una escultura, perdón, tridimensional junto con su pintura. Ahora bien, como nos pudimos dar cuenta, son varios los aspectos en los cuales nos siguen impactando culturalmente a la conformación de nuestra sociedad. Y quisiera resaltar que a pesar de ser, en cuanto al aspecto religioso, a pesar de ser monoteísta o politeísta, estas civilizaciones manejaron el concepto del bien y del mal. Ya lo podemos ver en el budismo, con el estado de nirvana o el karma, o lo que es el monoteísmo, el judaísmo, el cristianismo, con la idea del cielo o el infierno, castigo o condenación, o, o apremiación y glorificación por nuestras acciones. Es algo que se puede relacionar de cada una de estas civilizaciones, la idea del bien y del mal. En cuanto a lo económico y tecnológico, como nos podemos dar cuenta, fueron civilizaciones muy, en un comienzo, muy ligadas a la agricultura, y que desarrollaron medios tecnológicos que para la época fueron de grandes ayudas para las labores de aquellos, principalmente personas campesinas y agricultores, y labradores. En cuanto a lo literario, que ha sido ligado a la música debido a que eran unas civilizaciones apegadas a sus tradiciones y religiones, nos podemos dar cuenta que en aquellas culturas religiosas se utilizó muy de la mano la música para recitación de himnos y salmos, alabanza a sus divinidades, porque significaban tradiciones y costumbres de antaño. Y en cuanto a lo arquitectónico, que fue ligado muy a la escritura, nos podemos dar de la idea de la grandeza, de querer representar a sus divinidades en sus templos y de describir a través de las esculturas a sus emperadores, a sus dominadores, como representantes dignos de ser elogiados, junto pues con estas relaciones concluimos esta primera parte de civilizaciones antiguas, eh, aparte de las civilizaciones clásicas. Entonces pasamos con la segunda parte de esta charla, la cual está enlazada con la siguiente pregunta, siempre enfocada al primer cuestionamiento. Eh, los aportes de las civilizaciones antiguas erigieron o constituyeron un soporte para la grandeza y legado de la cultura grecolatina. Una vez ya mencionados tales aspectos culturales de tales civilizaciones, emprenderemos si constituyeron ese soporte o no lo constituyeron. Para empezar,
quisiera hacer referencia en lo siguiente. La civilización grecolatina tiene una importancia vital para explicar el pasado de la cultura occidental, de la civilización occidental. Es una herencia que perduró o que permaneció escondida en la Edad Media para alumbrar con renovado vigor en la Edad Moderna y que advertimos aún hoy en la lengua, urbanismo, economía, arte, política, derecho, filosofía y demás ciencias que entraremos a ver a continuación. La economía grecolatina era predominantemente agrícola, con la célebre tríada mediterránea, trigo, la vid y el olivo. La artesanía, la pesca, la minería y el comercio también se infundieron en la sociedad antigua, pero era una economía basada en una sociedad esclavista o sistema esclavista, lo que redundó en una profunda división social y en una falta de estímulos para la innovación técnica, lo cual explica su decadencia final. Como paso siguiente, eh, utilizaré como recurso ilustrador las diapositivas y, me detendré en algunas de ellas, puesto que a mi consideración son importantes para demostrar o no aquel soporte de las civilizaciones ya dichas. Procederé con la civilización griega. Como podemos ver, el origen mítico es politeísta, al igual que todas las civilizaciones, y es en esta civilización muy rico encontrarlo en, en la literatura, puesto que es definido o es explicado por la Teogonía de Hesíodo, un autor griego del siglo VII a.C., que explica de manera profética este origen mítico, de lo cual pues no hay muy importante resaltarlo. En esta parte, por ejemplo, podemos ver la parte en que Cronos, hijo de Urano y Tierra, Rea, eh, cómo es castrado por su hijo Cronos. Me excuso por la confusión de términos. Cronos castrando a su padre Uranus. Y acá podemos ver la guerra de los titanes, la titanomaquia, como aquella batalla que Zeus libró contra los titanes y los venció para quedar impuesto a los 12 dioses del Olimpo. Pasaremos con la siguiente diapositiva y con el desarrollo cultural. Acá podemos ver que estaba sometida generalmente a la transmisión oral. La poesía y la danza van a ir siempre unidas a esta, es decir, la palabra y los gestos le van a servir de apoyo para garantizar su difusión. Esta música era monódica, no quiere decir que canten a una sola voz, sino que todas las voces cantan la misma melodía, incluso los instrumentos apoyaban la misma melodía y en determinadas ocasiones hacían algunas improvisaciones, lo que se llamó heterofonía. La forma de notación griega era alfabética, como lo podemos ver acá. Eh, las alturas del sonido es la altura, lo cual es la cualidad que diferencia un sonido grave de uno agudo, se representan mediante letras del alfabeto griego. El ritmo lo reflejan mediante los pies métricos utilizados en la poesía, que son los signos, puntos, rayas, semicírculos colocados sobre las letras, que indican combinaciones de valores cortos y largos. El sistema musical griego se basa en los modos. Parten de las 4 cuerdas de la lira, que ellos denominan tetracordo. Vale la pena aclarar que tetracordo es el conjunto de 4 notas secuenciales o consecutivas. Uniendo dos tetracordos se obtienen 8 notas descendientes, que se denominan modos, lo cual es la base del fundamento moderno musical. Cada modo comienza con una nota distinta y dependiendo de esta varía la distribución de los tonos y los semitonos.
quiero valer y referenciar este instrumento, el hidráulis, el primer instrumento de teclado y predecesor del actual órgano neumático. Este se creó en Grecia en el siglo III a.C. por Tesibio, un inventor que utilizaba el agua y el aire como elemento primordial de sus inventos. Hacía parte de los instrumentos musicales de viento. Funcionaba con un sistema de receptáculos llenos de agua para mantener constante la presión del aire. Continuamos con la arquitectura. Y acá quisiera hacer énfasis en que es adintolada y fue una arquitectura autónoma que no tuvo alguna base o soporte de alguna civilización antigua de las ya mencionadas. Eh, no utilizó el arco ni la bóveda, como lo vamos a ver en la civilización romana. Empleó como elemento sustentable la columna, que tuvo distintos tipos, y como material de construcción en la piedra caliza, pintada de diferentes colores. Con el paso del tiempo pues desaparecieron casi completamente. A pesar de que se construyeron edificios de diversos tipos, el edificio más representativo fue el templo, cuya principal función era albergar la estatua de la divinidad. Los fieles no tenían acceso al edificio, de ahí que los templos griegos fuesen de menor tamaño que los egipcios. Las columnas rodeaban el edificio y sustentaban el entablamiento. El entablamiento es aquella parte que se puede ver acá en esta pequeña imagen, constituido por tres unidades: el arquitrabe, que servía de dintel; el friso, dispuesto sobre el arquitrabe y frecuentemente decorado con relieves; y finalmente la cornisa. Este elemento que ustedes ven acá, el frontón, es una sección triangular decorada con esculturas. Vale la pena aclarar que aquella parte que se encuentra acá se llamaba capitel. El fuste cilíndrico, perdón, y la base, las cuales tuvieron distintas etapas, y la corintia es la más avanzada. Acá se encuentra el Paternón de Atenas en su estado actual, por lo cual se puede ver que desarrollaron de una manera avanzada su arquitectura, que se ve también en los palacios presidenciales. Por ejemplo, de los países, Estados Unidos, la casa presidencial cuenta con este tipo de columnas, también que sirve también de legado a la conformación de las sociedades actuales, lo que se viene hablando desde un comienzo. Acá podemos encontrar el teatro de Epiduaro, construido en el siglo IV a.C., y el oráculo de Delfos, y referenciar este teatro es importante, pues fue uno de los teatros mejor conservados, de los que mejores se conserva de todo el mundo. Tenía capacidad para 15.000 espectadores. Procedemos con la escultura, y es la manifestación artística en la que más destacaron los griegos. El tema que más predominó fue el cuerpo humano. Se valoró especialmente la proporción, el equilibrio y el ideal de belleza. Como se puede observar acá, los materiales que más se observaron fueron el mármol coloreado y el bronce. Eh, en función de la evolución técnica pueden distinguirse tres etapas: la arcaica, del siglo VIII y VI a.C., donde se presentan las figuras representadas estáticamente, sin movimiento, de frente, con la ley de la frontalidad y en posturas rígidas. Sus ojos eran grandes y expresaban una sonrisa forzada. En ellas se puede apreciar la influencia de la escultura egipcia. En esta parte se puede decir que hubo un soporte o legado de la cultura egipcia. Pasamos a la época clásica, donde las figuras se hicieron más naturales, como por ejemplo el discóbolo de Mirón, un gran ejemplo de este periodo clásico, y expresivas, adquiriendo más movimiento y posturas menos forzadas.
Desapareció la ley de la frontalidad en este periodo. Los escultores se afanaron en la búsqueda de la perfección y la belleza ideal, aplicando estrictos cánones de belleza y reglas en sus obras. Y finalmente la época helenística. Este periodo las esculturas fueron dotadas de mayor dinamismo, de mayor movimiento y de representar un gran realismo. Y ya no se trataba de representar el ideal de belleza ni del cuerpo, sino la naturaleza tal cual es. Fuese alegre o dolorosa, bella o fea, incluso trágica, se representaba en este periodo. Un gran ejemplo lo encontramos en la muerte de Laoconda y sus hijos, que lamentablemente no tenemos acá una diapositiva para poder mostrar. La pintura. Son pocos los restos que se han conservado de la pintura griega. Se puede hacer una idea aproximada cómo debió ser gracias a la abundante producción de cerámica decorada con pinturas. Esta actividad impulsó notablemente la artesanía y el comercio, especialmente en Atenas. La pintura sobre cerámica representaba animales fantásticos, motivos vegetales, mitologías y de la vida cotidiana. Las vasijas adoptaron diversas formas según su utilidad, dependiendo para el agua, para el aceite, para el vino, y existieron dos tipos, las de fondo rojo eh, con figuras negras y las de figuras rojas sobre fondo negro. Estas últimas fueron típicas del siglo V a.C. Estas pinturas en su mayoría fueron realizadas en la ciudad de Atenas al finalizar las guerras médicas. Acá se puede observar eh, aquellos dos tipos de pintura, perdón. Y pasamos al desarrollo literario. En el género épico, como se sabe, eh, sus grandes expositores o quienes desarrollaron fueron Homero y Hesíodo, y posee un carácter poético transmitido de forma oral que después fue dispuesto y de forma escrita. Y procederemos ahora finalmente respectivamente a describir rápidamente sus rasgos, los cuales caracterizaban a esta poesía épica, y vamos a observar que fueron eh, unos grandes desarrolladores eh, del verso épico, que se manejó también en la lírica latina. Podemos ver el uso del hexámetro dactílico. El hexámetro dactílico es el verso en el cual están escritas y expresadas íntegramente los poemas épicos más antiguos, la Ilíada y la Odisea de Homero. El verso es hexámetro, o más exactamente un hexópodo, porque está compuesto de 6 pies. Dactílico porque cada pie es un dáctilo. Un dáctilo es la combinación de una rígida de una sílaba larga seguida de 2 sílabas cortas, que también era reemplazable por un espondeo, que era 2 sílabas largas. Y también cabe resaltar que utilizaba un lenguaje formulario, y me quiero referir en los epítetos, los cuales es un adjetivo calificativo que resalta las características y cualidades de un sustantivo. Algunos de estos son Zeus, el que amonta las nubes, y también el que se complace con el rayo, o como los que podemos ver acá. Y al ser fijo y exclusivo de cada personaje era sustituible, lo que podía decir que ya no se nombraba Zeus en la narración, sino su epíteto. También utilizaban las digresiones, se desviaban de la narración para tratar otros asuntos, y los símiles y comparaciones. El golpe lo lanzó como un trompo, haciéndolo dar vueltas. Es un ejemplo del símil y comparación que utilizaban. En el género lírico, como ya se sabe, también fue desarrollado en la civilización griega, y recibe su nombre de la poesía tocada al son de lira, debido a que en las polis
La economía tenía ya otras fuentes como el comercio y la industria, y habían más clases sociales que reclamaban eh, participación en los asuntos del Estado. La sociedad quiso dejar de lado el espíritu heroico de la época y volcarse en el sentimiento íntimo de lo privado. Y podemos destacar acá rápidamente los tipos de lírica. La lírica coral, la coral recitada en un coro en las fiestas de la comunidad, el jambo, la poesía yámbica llamada así por utilizar el pie métrico denominado jambo, compuesto de una sílaba breve y una larga, que se representaba como en un semicírculo y una línea larga, y representa una temática muy amplia. Es propia de la sátira y de relatos sobre temas privados y públicos sobre los cuales el autor se ve envuelto. El idilio es de tema amoroso de los pastores, de tal vez un sentimiento con incitación erótica. La elegía es la poesía de la exhortación y reflexión sobre los temas más diversos, aunque en un comienzo se trataban los banquetes fúnebres para expresar el duelo. El género dramático, en este, como se podrá ver, no hubo tal vez un soporte eh, que se pudiera decir que le legó a Grecia. Hubo tal vez un avance del egipcio con las fiestas que se celebraban a Osiris y el papiro del Ramesseum, donde se manejaban ciertos diálogos, pero Grecia fue autónoma en esta parte, fue en mi punto de vista muy autónoma y no tuvo algún soporte, ya como se menciona, de Egipto. Tuvo su origen del culto a Dionisio, dios de la fertilidad y el vino, donde en cada celebración en primavera había una procesión con su estatua rodeado de danzantes que representaban a seres mitológicos, los sátiros, los cuales salmodiaban himnos. Más tarde se preparó un lugar denominado orchestra, espacio circular o mayor de un semicírculo de tierra lisa y compacta, situado al aire libre, donde el coro bailaba y cantaba alrededor del altar. Y se resaltó muy importante el papel del corifeo, donde se creó de esta forma el diálogo dramático, muy importante, porque es a partir del diálogo del corifeo y el coro donde se establece la, lo que es en sí el drama, el género dramático que ahora podemos ver en los teatros. Es de ahí, del diálogo del coro de Corifeo, donde nace esto. Y los dramaturgos griegos más importantes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. A finales del siglo VI comienzan a desarrollarse en el mundo griego la tragedia y la comedia, las principales modalidades de la dramática. La tragedia, como se puede ver, utilizaba habitualmente un conflicto trágico, que es el producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino inevitable y se caracteriza por el horror y terminar con un desenlace catastrófico. Eh, y con una reflexión para la auditoría, quien lo escuchaba. La comedia, por su parte, es al contrario. Si en la tragedia los personajes cambiaban de un estado favorable a desfavorable, acá en esta se da un ascenso en el estado de ánimo de los personajes. Su desenlace es feliz, busca de divertir a la auditoría y alegre, sin olvidar la ironía o que es como una ignorancia fingida. Bueno, en esta parte no me detendré mucho y pasaré em, a los aportes más significativos. Como se puede ver en esta parte de la democracia, los griegos crearon la primera democracia del mundo. Atenas comenzó con una monarquía y luego comenzó con una oligarquía o el gobierno de los más ricos hasta que finalmente llegó a una democracia. El gobierno democrático consistía en 100.000 miembros de la asamblea y el alfabeto, muy importante, que tuvo un soporte fenicio, pero que fue el primer alfabeto en el sentido de la palabra occidental, con distintas letras para vocales y consonantes. Se desarrolló después de la Edad Media y constaba, de 24 letras ordenadas de alfa a omega, como lo pueden observar en esta imagen. La biblioteca. Una vez que
La civilización griega tuvo su expansión con el reinado de Alejandro Magno, y obtuvo dentro de aquel reinado, dentro de aquella expansión a Egipto, se construyó la primera biblioteca del mundo, que fue construida en el siglo III en aquel lugar ya dicho, y durante este tiempo estuvo bajo el control griego. Se estima que albergaba entre 30.000 y 700.000 volúmenes literarios, académicos y religiosos. Cabe resaltar en esta parte que, que cada vez que en el puerto del Nilo había alguna embarcación se pedía como requisito algún registro escrito que fuera importante para la cultura, para poderlo anexionarlo a la biblioteca. Era un requisito que se daba en esta biblioteca. Las Olimpiadas, como se conocen, fueron eh, originadas en Grecia, en honor a Zeus, específicamente en la ciudad de Olimpia, y también se celebraban otros juegos, no solamente los de Zeus, los píticos en honor a Apolo y los juegos ítmicos que se celebraban en honor a Poseidón. La medicina estandarizada de aquí quiero hacer referencia de que no hubo un soporte médico, es un soporte sí, médico de alguna civilización anterior antigua, porque los griegos fueron los primeros en crear un sistema normalizado de medicina que incluía el diagnóstico médico, el pronóstico y la ética médica. Estos antiguos avances fueron desarrollados en gran medida por Hipócrates, que podemos ver acá, a quien a menudo se le llama el padre de la medicina, y fue el primer médico que clasificó las enfermedades como agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Y acá, como se puede ver, el juramento hipocrático no es más que una actualización. Digo, el juramento hipocrático es lo que ahora los médicos a la hora de su graduación juran ante el Estado, ante su familiar, eh, como requisito de prevalecer sobre la vida, no envenenar a nadie. Y de dónde se debe, precisamente de aquí, del argumento del juramento hipocrático y la ética médica de los griegos. El primer teatro se originó en Atenas y fue como muchos teatros de la antigua Grecia, una estructura semicircular cortada en la ladera de una colina, que era capaz de sentar a 10.000 y 20.000 personas. La acústica del teatro era una de sus características más importantes. La filosofía, como son los primeros que desarrollan esta ciencia de amor a la sabiduría, dieron la base de la filosofía medieval y principios de la filosofía moderna, y actualmente sus ideas siguen vigentes, como Sócrates con la mayéutica y Platón con la teoría de las ideas, y Aristóteles, que desarrolló la terminología filosófica y la lógica, la metafísica. Ahora pasamos a la decadencia y lo que llevó acá a la caída de la civilización griega. La griega tal vez no tenga alguna relación con algún soporte, pero pues quisiera resaltarlo como una digresión que quiero hacer con respecto a esto. Sucedió en el periodo o época helenística, después de la marcada guerra del Peloponeso, debido a que en esta guerra se pelearon Esparta y Atenas, las dos polis más avanzadas, y una vez que se debilitó estas dos ciudades fueron impotentes a recibir el ataque del reino macedonio con Felipe II, y su hijo es quien desarrolla tal expansión que se puede ver acá, y que legó, y que una vez a su muerte y que no dejó sucesores para la edad de reinar, el imperio fue repartido en los reinos helenísticos, en los diádocos, que eran los reinos que ocuparon sus generales. Pronto comenzaron las rivalidades entre estos reinos, y Roma acabó con las fuerzas macedónicas en el 206 a.C. Finalmente, años más tarde, en el 146, con la batalla de Corinto, Grecia fue anexionada en su totalidad a Roma como provincias, que se encargó de su administración y control. Cabe resaltar que su legado, sus tradiciones culturales y su sociedad no fueron impuestas por los romanos,
Ellos siguieron con sus tradiciones hasta la llegada del cristianismo. O sea, es decir, que hubo una libre impartición de de muchos de los aportes helenísticos en la cultura griega, porque no hubo un aporte en cuanto a esto violento de Roma. Y ahora pasamos a la civilización romana. No importa, no importa. Para abordar entonces aquella civilización, cabe resaltar y quisiera hacer un cuestionamiento para abordar aquel desarrollo literario o aquel soporte, si lo hubo o no. Seguimos con la misma cuestión y para entrelazarlo, sugiero la siguiente pregunta. Los avances de estos pueblos, incluidos los de Grecia, eh, le llevaron o condujeron a que la civilización romana adoptara en gran parte la riqueza artística y tecnológica de los mismos. Es lo que vamos a observar siguiendo con la misma cuestión de si hubo un soporte o no de esas civilizaciones antiguas, si, en, si hubo un aspecto negativo o positivo. Entonces vamos a proseguir. El origen mítico, como se sabe, fue el de la loba luperca. eh, y también cabe mencionar que fue también eh, como una transmisión de los romanos eh, de los dioses griegos. También adoptaron en gran medida a las divinidades helenísticas en el desarrollo cultural, y me quiero referir acá en la música como eh, aquel arte que desarrollaron muy bien en cuanto a lo militar. Durante el reinado del rey etrusco Servio Tulio, del 578 al 534, fueron instituidos formalmente los grupos de músicos de las milicias romanas, integradas por instrumentos de viento. Los romanos destacaron en el uso y la fabricación de trompetas porque dominaban el arte torneado de los metales. Fue así que proliferaron muchas variantes, rectas, curvas, de boca ancha como un dragón, que recibieron nombres como el litus, que se encuentra dentro de estos, el, el litus, el corno, la bocina o la tuba. El uso principal de algunos de ellos no era musical, cumplían la función de transmitir órdenes a los soldados, ya que el potente sonido de las tubas, cuernos y bocinas se podía escuchar a varios kilómetros de distancia. Y esto también sirvió mucho en la táctica militar que ellos manejaban. A través de diferentes sonidos se identificaba alguna acción militar o la huida o atacada, lo que les permitió ganar de cierta forma muchas batallas y desarrollar una buena táctica militar. En el ámbito público la música estará al servicio de los ritos, de divertir a las masas, como el teatro, el circo, la pantomima y el boato militar. Y también tuvo un soporte muy significativo de los instrumentos de la lira y del sistro egipto. Ellos también alteraron las cuerdas de la lira porque les gustaban los efectos coloristas de estos instrumentos. La arquitectura. Como elemento arquitectónico básico se van a utilizar el arco y la bóveda, y por tanto la cúpula, como se puede ver acá el arco y la bóveda. Es utilitaria, práctica, funcional. Aparecen nuevas construcciones con un gran desarrollo de la arquitectura civil, militar, las basílicas y las termas. Y las termas, acá quisiera hacer referencia a ellas porque tenían todas las ciudades al menos una de ellas. Una instalación popular para el baño público, el ejercicio y la socialización. Eran prácticamente para la familia patricia, para la gente rica. Los materiales utilizados son muy variados: piedra cortada en sillares rectangulares o también que se podían ser triangulares, dispuestas a soga y tizón. Soga y tizón creo que fue una forma que ellos desarrollaron muy bien y que se puede ver acá, que era la forma larga precedida de la forma corta del ladrillo o del, del,
de la pieza que se manejaba. También el mampuesto y la madera. Aparecen las guirnaldas y los bucráneos. Los bucráneos eran cráneos de bueyes que se adornaban con cintas y prácticamente también eran esculturas. Otras significaciones, otras construcciones significativas fueron el anfiteatro, más conocido como Coliseo, que cabe resaltar muy bien, en el siglo I, y este acueducto de Segovia que data de principios del siglo II después de Cristo y es uno de los acueductos romanos mejor conservados. Y estas son las termas de las cuales me he referido anteriormente, que se construyeron entre 12 y 212 y 217 después de Cristo. Pasamos a la escultura. La escultura romana recogió la doble influencia del arte etrusco y el mundo helenístico griego. En esta parte diría que obtuvieron el mayor soporte de los griegos. En esta parte sí hubo un soporte eh, art- eh, artístico en cuanto a lo que términos escultóricos se puede hablar, aunque ellos destacaron en lo relativo a la creación de la escultura retrato, que al comienzo solo representaba la cabeza y después el busto. Posteriormente se avanza en la representación eh, eh, del relieve histórico narrativo, el cual decoraba los edificios narrando los hechos bélicos y civiles importantes de la historia de Roma. Este es un ejemplo de relieve histórico de la familia real, de la familia del emperador. También se esculpieron esculturas de cuerpo entero, eran polícromas. La pintura fue, en esta parte hubo también un impacto griego, un soporte que constituyó Grecia en cuanto a esto. Fue una expresión artística que se fundamentó en ella. Tenía una finalidad práctica, embellecer y decorar las viviendas y palacios. Eran pinturas muy originales y con estilo propio. La pintura mural se caracterizaba con la técnica del fresco. La técnica del fresco era una técnica de pintura donde los pigmentos o colores se disolvían en agua, que también se llamaban témperas, y para los que y para los que se y para que se adhirieran muy bien se aplicaba un aglutinante. En este caso era la clara de huevo. Me excuso por aquella confusión de términos. La técnica del fresco era aquella que donde la pared se cubre de yeso con varias capas de cal y cuando la última todavía está húmeda es cuando se aplican los pigmentos, lo cual hace que queden integrados químicamente en la propia pared, lo cual aumenta mucho su durabilidad. La que mencionaba anteriormente del aglutinante de clara de huevo era la técnica del temple, que se manejaba para la pintura sobre tabla. Y también cabe resaltar la encáustica, la técnica pictórica en la que se utiliza la cera como aglutinante de los pigmentos y el empleo de una fuente de calor. La gama de colores era amplia, debido a que también obtuvo de colores griegos y egipcios, aunque se suman otros colores más, pero es importante resaltar estas técnicas de pintura como aquello que en lo que avanzaron y desarrollaron. Y cabe impactar que los temas eran eróticos, con imitaciones sexuales, las cuales se descubrieron la mayoría de ellas en las pinturas de Pompeya. Ahora el desarrollo literario, en la cual lo haré rápidamente. Pues como se sabe, fueron influidos por los griegos y resalta a Livio Andrónico, quien tradujo la Odisea de Homero al verso latino típico del Saturnio, y Enio, con su obra Anales. Enio, por su parte, fue uno de los primeros en desarrollar y apartarse de aquello griego y desarrolló una épica nacional que narra en 18 libros la historia de Roma desde sus orígenes, a diferencia de la épica griega. A diferencia de la épica griega, la latina no muestra los rasgos de una tradición oral. Es producto meditado, muy elaborado del autor, de un autor individual, dirigido a un público muy refinado. La épica latina es una épica culta,
Su origen y desarrollo se puede observar en tres características fundamentales. Hubo una influencia homérica, la Ilíada y la Odisea claramente, y la utilización de la historia, otra es la utilización de la historia nacional como argumento épico. La utilización de la historia nacional, desde época muy temprana los autores latinos la sustituyen de los elementos míticos y legendarios por sus propias gestas históricas como tema de sus poemas épicos. Las primeras obras originales de este género son epopeyas nacionales y en cierto sentido así se pueden considerar también los dos grandes poemas épicos de esta civilización y que se han conservado completos, la Eneida y la Farsalia. El gran creador de la épica latina fue Virgilio, considerado el poeta nacional romano por el poema, considerado el poeta nacional romano por el poema épico La Eneida, 12 libros en los que se narra las aventuras del troyano Eneas, desde su huida de Troya hasta que llega al Lucio en batalla, en Italia, perdón. Acá se puede observar la obra de Virgilio. El género lírico. La lírica comienza en Roma mucho más tarde que la épica de, o el teatro, concretamente a final del siglo II a.C., en plena influencia helenística, y cuando las circunstancias políticas y sociales habían abocado los ánimos de los ciudadanos cada vez más a la intimidad. La falta de ideales comunes que justificasen una épica nacional hace brotar una serie de composiciones breves y delicadas en las que se renuncia a todo lo que sea grandeza y se volca también o eh, eh, se, se trata de dar a entender es a lo íntimo, a los sentimientos. Eh, En este marco afloró en primer lugar el círculo de Lutacio Cátulo, que cultivó la modalidad del epigrama erótico, y años más tarde, entrado ya el siglo I antes de Cristo, surge el grupo de los neotéricos, o nuevos poetas que se caracterizaban por el desprecio a la tradición poética latina y por su admiración hacia los poetas alejandrinos. Considero que era importante resaltar aquella modalidad que floreció del género lírico. Y el género dramático era el único género literario que en la época de la eliminación de la cultura latina se había enriquecido ya en Roma con una abundante tradición popular. Eran las reuniones plebeyas que acompañaban así esos acontecimientos festivos cuando el carácter imitativo de romano transformaba en representación, en imitación, en chanza cómica cualquier actividad, sea religiosa o profana. De aquí nacen los cantos Fesenia, improvisaciones que no siempre eran de buen gusto. Dentro de estas manifestaciones preliterarias relacionadas con la escena dramática y antes de la influencia helenística, destaca la farsa atelana, de idioma osco y proveniente del siglo IV a.C., y se suele atribuir su origen a los habitantes de la antigua ciudad de Atelia, en Campania. Normalmente se configuraba por medio de improvisaciones satíricas y populares que mezclaban todo tipo de bromas y chascarillos o anécdotas ingeniosas, tanto en prosa como en verso, según el ingenio y atrevimiento de quien lo representara. El mismo también se encontraba dentro de estas formas. Ahora pasemos a la influencia o el soporte helénico que tuvieron o que tuvieron en una primera parte, pero que en una segunda parte desarrollaron otros aspectos diferentes. Desde el sur de Italia se introdujo el arte teatral griego, lo cual sucedió a partir del año 272 a.C., cuando los romanos conquistaron Tarento, en el sur de Italia, con lo que entraron en contacto con las poblaciones griegas de la Magna Grecia. Se suele considerar a Livio Andrónico, como ya lo mencioné, que tradujo la Iliada, la Odisea, poemas de Homero al verso latino, como el introductor de dicho género en Roma, pues fue el primer autor que representó una tragedia traducida
del griego en el año 240 a.C. En la denominación de la literatura latina, que la literatura latina utiliza para las obras dramáticas, no se habla de tragedias y comedias. El término habitualmente utilizado para cualquier tipo de representación es la fábula. Dentro de esta fábula se encuentra la fábula Crepidata o Coturnata, que es una tragedia de asunto griego, fábula praetexta, que es tragedia cuyo tema se basa en la leyenda o en la historia romana, la fábula Payata, que es comedia de asunto griego, y la fábula Togata, que es comedia de temas y personajes romanos. Su nombre debe a que los autores vestían de toga. El género narrativo. En esta parte hubo una influencia de Esopo, tal vez el fabulista griego, pero nace como género literario independiente con Fedro. Anteriormente a él el material fabulístico se editó muy escasamente en latín como forma literaria. La colección de fábulas de este autor es la única compuesta con voluntad propia y deseo de ser publicada. La caracterización de las características principales de género son la naturalidad con la que se comparan conductas animales y conductas humanas en un mismo modelo teológico, la riqueza narrativa, el gusto por el detalle más insignificante y la vivacidad del diálogo. Como conclusión moralizante se encuentra la moraleja, muy bien conocida ahora y que es importante para la conformación de las sociedades actuales. Y en los autores representativos no me tardaré y me dirigiré a los aportes más significativos, en los cuales se encuentra el foro romano y que me parece importante porque fue también tomado de cierta forma de la civilización griega. Este fue el espacio principal público de Roma, el cual constituía la zona central, semejante a las plazas centrales de las ciudades actuales y donde se encontraban las instituciones de gobierno, mercado y religión. La calzada, como la podemos ver acá, era el tipo de camino utilizado de la antigua Roma para desplazarse por su imperio. Entre los usos más grandes destacaban la movilización de grandes ejércitos y también el transporte de mercancías era de mayor facilidad respecto a esto. Los acueductos, los romanos construyeron numerosos acueductos para proporcionar agua potable a las ciudades y lugares industriales en su imperio. Estos fueron uno de los máximos ejemplos de las grandes obras públicas que los capitolinos consideran siempre prioritarias y establecieron un estándar no igualado durante más de 1000 años tras la caída de Roma. El periódico. Los romanos crearon lo que fue la primera forma del periódico con las actas diarias o actas diurnas, el cual se dice que apareció por primera vez en el 131, 130 antes de Cristo y durante la República Romana. Y en ese momento era tallado en piedra o en metal. Eran avisos públicos diarios que se publicaban en espacios públicos en la antigua Roma. El derecho romano representa el génesis de la mayoría de los derechos, deberes, terminologías y procedimientos que se utilizan hoy en día. Mediante la creación del Código Astoniano, que fue un decreto de compilación de leyes, se logró la universalidad de su perdurabilidad en la historia y su utilización gran parte del mundo. Por ende, el derecho actual no es otra forma que la actualización del derecho romano. El latín, y acá es muy importante, porque fue la lengua que ellos desarrollaron y la cual nosotros hablamos. Y acá quisiera también salir un poco del tema para explicar lo que fue un poco de su historia, de latín. En la expresión y conquista territorial de Roma, como lengua madre por parte
de los pueblos colonizados no fue un proceso agresivo ni forzado. Bastó el peso, la circunstancia, los habitantes por ellos mismos vieron la facilidad de hablar esta lengua, quienes se había, sin recibir coacciones por parte de los colones, quienes decidieron sustituir pues sus propias lenguas pues originarias, a excepción tal vez de la lengua vasca de España. El latín que se impuso fue vulgar, del cual surgen muchas de las lenguas romances actuales, como el castellano, el francés, el portugués y el italiano. Acá se puede observar en este mapa aquella expansión del latín, aquellos territorios donde se produjo aquella conquista territorial de Roma. Y ahora pasamos finalmente a la decadencia y caída final del Imperio Romano. Ocurre en en el denominado periodo del Bajo Imperio, y es dado por una serie de causas de las cuales resaltaré las siguientes. Desde el siglo III, el imperio había empezado a debilitarse como consecuencia de la profunda crisis y corrupción política agravada por la situación económica, debido a que hubo ya un fin de las grandes conquistas que provocaron botines, disminución del comercio, una economía estancada, hubo una inflación, y debido a esto una devaluación de la moneda y aumento de los impuestos, decadencia de la vida urbana y regularización de la economía con la formación de grandes latifundios. Cabe resaltar también en esta parte que volvieron a causa de la devaluación de la moneda, tuvieron que volver al trueque de una civilización tan grande y que es reconocible y era reconocible ante muchos pueblos también. Antagonismo entre el, son, Antagonismo entre el Senado y el emperador. Los emperadores eran poderosos, caprichosos y encaudalados, lo que trajo como consecuencia que se volvieran corruptos. Muchas veces sufrieron el antagonismo del Senado, o el Senado no simpatizaba con el emperador, o los ideales del emperador no eran los que quería el Senado, que era un cuerpo colegiado que le aconsejaba. Una de las causas fue esa, y la pérdida de la moral. Especialmente en la clase alta, los emperadores cometían actos sexuales desordenados, orgías, incestos y demás actos sexuales que tuvieron una depravación que actualmente pues yo creo que se ha vuelto a generarse, ha regenerado. El cristianismo. El cristianismo promovía la creencia de la vida después de la muerte, lo que dio un aliento de esperanza y coraje del pueblo romano, y especialmente a qué clase del pueblo me refiero: a los esclavos, a los cuales se tenía sometido al servicio, y a la plebe. En el, con este creencia después de la muerte hubo una esperanza, y tras años de persecuciones del cristianismo, de todo aquello que se habla en el Nuevo Testamento, parte del Hecho de los Apóstoles, fue algo trágico, en lo cual Roma pues era una cultura politeísta, antagonista, y solamente es hasta el año 331 con los que Constantino y Licino, emperadores del imperio de Oriente y Occidente, de, promulgan el edicto divinal, en el cual se establece la libertad de religión y se pone fin a estas persecuciones cristianas. Teodosio el Grande en el 391 firma o convirtió el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano de Occidente principalmente. Acá se pueden observar algunas imágenes. Y finalmente, los germanos, procedentes del norte de Europa. La búsqueda de un clima más benigno y la atracción que sentían por la civilización impulsaron a los germanos a emigrar hacia el sur. En el año primero antes de Cristo, estos ya habían llegado a los ríos Rin y Danubio, junto a Limes o frontera
romana. La llegada de las llanuras del Asia Central eh, a la segunda mitad del siglo cuarto después de Cristo, perdón, de los temibles hunos guiados por Atila, eh, obligó a los emperadores a aliarse con algunos de estos pueblos germanos, como lo fueron los alanos y los godos, a quienes se les permitió asentarse como federados dentro del imperio. Cuando me refiero a federados era una excepción que hacía Roma para contingencia de un ejército en casos de emergencia. Eso eran los estados federados. Acá se encuentran los hunos, que eran unos pueblos nómadas que venían con distintas armas sí, y eran devastadoras sus acciones. Seguido al suceso anterior, como venía mencionando, los estados federados comenzaron a entrar en conflicto con la población romana. En el año 378 los godos vencen a los romanos en la batalla de Adrianápolis y en el 410 los visigodos, guiados por Alarico, saquean Roma. En el año 455 se produce un nuevo asalto a la ciudad que duró prácticamente 13 días, a comparación del de los visigodos que duró 3 días y fue llevado a cabo por los vándalos de Genserico. Un asalto que dejó en ruinas y en deficiencia a la ciudad de Roma. Y finalmente, en el año 476 ocurre la deposición del último emperador eh, romano de Occidente, el niño Rómulo Augustulo, por parte de Odoacro, un dirigente de la tribu germana de los Érulos. Acá se puede observar la devastación que dejó aquel eh, saqueo de los vándalos de Genserico. Y acá se ocurre la renuncia de la corona de Rómulo Augustulo ante Odoacro.